¿Cómo estás? Buenas tardes, Dios te bendiga. La verdad que es un gozo, una alegría nuevamente poder estar escuchando y aprendiendo la palabra juntos. Le doy gracias a Dios por este tiempo que nos da para poder compartir su palabra. Hoy vamos a continuar con la doctrina de la salvación, una enseñanza que ya venimos dando varios martes. Si no lo escuchaste las anteriores, te pido para poder entender, tengamos que ver las anteriores. Hoy vamos a tocar el tema número 8 de esta serie, que lleva por título Conversión. Y te invito a que podamos abrir la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 1 y 2. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice la Biblia, miren. Así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es maravillosa la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios encontramos la claridad de Dios. Ahora, es necesario en este tiempo que nosotros como hijos de Dios comprendamos lo que es la doctrina, las doctrinas bíblicas, para poder aprender lo que hay en el corazón de Dios y poder ser guiados por Dios y poder caminar conociendo al Señor. Por eso yo quiero hablar este tema, pero antes quisiera que podamos orar. Amado Padre y Dios de los cielos, en el nombre de Jesús, te damos gloria y honor y te damos muchísimas gracias por esta gran oportunidad que nos das de aprender tu palabra. Te pedimos que tome control de nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, que seas tú hablando a nuestro ser para que podamos poner esta palabra en lo profundo de nuestro corazón y ponerla por ahora en nuestras vidas, Padre. Deseamos un día llegar al reino de los cielos, anhelamos tu pronta venida, sabemos que tú vendrás por tu iglesia y queremos estar preparados y listos para partir contigo. Señor, te agradecemos en este tiempo por darnos esta gran oportunidad de poder estar juntos aprendiendo tu palabra. Padre, dejo lugar al Espíritu Santo para que hable a lo profundo del corazón de todos nosotros en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Todos los cristianos, hermano, yo quiero que me entiendas esto, deben saber y tienen que tener en claro que nuestro cuerpo, nuestra alma le pertenecen a Dios. Amén. ¿Cuántos son cristianos? Levanta tu mano y decís, yo le pertenezco a Cristo, soy un cristiano. ¿Estás de acuerdo con esto? Bien. Cuando el apóstol Pablo, porque esto es algo importante que nosotros podamos entender y aprender, cuando el apóstol Pablo escribe este libro de los Romanos, en ese tiempo había una filosofía griega, una filosofía de pensamientos griegos, de los griegos, que tenían muchos, lo tenían muchos por buenos y que era muy importante de seguir. Ellos estaban acostumbrados a escuchar esa filosofía y ellos creían y enseñaban que el alma era buena en sí misma, pero el cuerpo con todas sus pasiones era malo. Por eso, todo lo que el cuerpo sentía había que satisfacerlo. Todo lo que el cuerpo deseaba había que satisfacerlo. Se debería darle lo que le piden. Por eso los griegos decían, por ejemplo, no importa lo que se hace con el cuerpo, al fin y al cabo va a morir. Entonces hay que satisfacer al cuerpo. Esto es lo que ellos creían y esto es lo que, digamos, habían llenado el corazón de la gente de ese tiempo y seguían muchos esta filosofía. Ahora, cuando Pablo, el apóstol Pablo, nuestro amado apóstol Pablo, llega a Corintio, al pueblo de Corintio, que era una ciudad griega, la gente, cuando empiezan a predicar la palabra de Dios, se empiezan a convertir al evangelio y comienzan a entrar dentro de la iglesia cristiana cuando el apóstol Pablo predicaba, ¿sí? Entonces, estos primeros cristianos de la iglesia de Corintio, porque Pablo escribe dos cartas a los Corintios, primera y segunda de Corintios, él escribe justamente estas palabras, cuando le escribe estas palabras a la iglesia de Corintios. No se olvide que la iglesia de Corintios le da mucho énfasis a los sentimientos de su cuerpo, a satisfacer los deseos de su cuerpo. Eso es lo que sentían. ¿Por qué? Porque se había metido el dualismo. De hecho, que los cristianos de ese tiempo se habían arraigado tanto a esa doctrina, a esa filosofía de pensamiento, que lo habían metido dentro de la iglesia de ese tiempo, y que lamentablemente, si uno se pone a mirar, se ha trasladado en el tiempo y se ha metido en la iglesia
de nuestro tiempo, de nuestra iglesia contemporánea, la iglesia en la cual nosotros estamos viviendo, ¿no? En el tiempo que nosotros estamos viviendo. Entonces, cuando escribe la carta justamente a los corintios, le da para refutar, ¿sí? Escribe a los corintios para refutar todo lo que el dualismo venía, o sea, los griegos venían enseñando del dualismo, todo lo que enseñaba esa filosofía que ellos le venían, o sea, que habían aprendido y que se habían metido dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces, en Primera de Corintios, capítulo 6, vamos a leer del verso 9 en adelante, y esta palabra, lo que está justamente escribe estas palabras, era justamente para refutar todo eso que se había metido dentro de la iglesia, porque se había metido y se había arraigado tanto dentro de la iglesia que llevaba a la iglesia a la confusión, que es lo que está llevando en este tiempo aquellos que siguen practicando el dualismo, ¿sí? A la confusión de la iglesia de nuestros tiempos. Entonces el apóstol Pablo escribe esta palabra. Te voy a leer en una versión de la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Es una Biblia parafraseada, para que vos me entiendas, y vamos a meternos dentro de esta Biblia, de lo que enseña esta Biblia, que en realidad es la Biblia, nada más que es una versión diferente, adaptada a nuestros tiempos para que podamos entender. Él dice así, verso 9 de Primera de Corintios capítulo 6 dice, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Mire cómo comienza a decir el apóstol Pablo, no se dejen engañar. ¿Por qué decía no se dejen engañar? Porque las filosofías seguían, yendo contra el cristianismo y estaban engañando a muchos. Por eso dice, no se dejen engañar. Ni los inmorales, miren lo que dice el apóstol Pablo, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto es lo que venía, se habían metido dentro de la iglesia y que satisfacían su propio deseo. O sea, en otras palabras, estaban dentro del cristianismo, ¿sí? Estaban dentro del cristianismo, pero seguían haciendo las mismas cosas que cuando estaban en el mundo, porque entendía que en sí mismo, que su alma era buena, pero que su cuerpo era malo, por lo tanto había que satisfacer su deseo. Por eso el apóstol Pablo le explica esta palabra y le dice esta palabra, que ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, porque yo quiero decirte que hoy por hoy, tristemente y lamentablemente, se han metido este tipo de filosofías y lamentablemente, y digo lamentablemente porque entristece mi corazón, que muchos predicadores y pastores de este tiempo, pastor, yo quiero que vos me entiendas lo que te estoy diciendo. Pastores que puedan estar escuchando esta enseñanza, que puedan entender también lo que Dios viene hablando a nuestros corazones en este tiempo tan peligroso en el cual estamos viviendo. Porque lamentablemente dentro de las iglesias se han empezado a permitir cosas, porque cuando vos predicás la palabra de Dios, que los inmorales, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los homosexuales, los ladrones, los avaros, los borrachos, los difamadores y los estafadores no entran en el reino de los cielos, cuando vos denunciás el pecado, automáticamente la gente se va. Entonces prefieren no denunciar el pecado para que la gente no se vaya de la iglesia y tenerlas ahí. Entonces lo que pasa que lamentablemente y tristemente, yo quiero decirte una cosa, si vos predicás la palabra de Dios verdaderamente como está escrita, y la gente se va de la iglesia, entonces quiere decir que nunca fueron hijos de Dios. Porque el verdadero hijo de Dios, la palabra de Dios, le es de bendición cuando uno le habla la palabra. Por eso muchos tienen miedo de predicar estas palabras porque se le van de la iglesia. La verdad que no estamos para llenar la iglesia, lo que estamos para llenar es el cielo, como decía Spurgeon, ¿no? El predicador del año 1600, 1700, lo que decía era, yo no quiero llenar las iglesias, lo que yo quiero llenar es el cielo. Entonces yo creo que nosotros como pastores, predicadores y que enseñamos la palabra de Dios, debemos llenar la iglesia, no que debemos llenar la iglesia, sino llenar el cielo. Por eso que el apóstol Pablo veía que dentro de las iglesias se había metido esto y tristemente y lamentablemente
hoy por hoy se ha metido, lamentablemente. Por eso dice, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros. Porque lamentablemente, con tal de que no se vayan de la iglesia, se le permiten que se siga adulterando. De hecho, que yo conocí a un varón hace un tiempo, hace unos cuantos tiempo atrás, y le hablaba justamente y le decía lo que es el pecado del adulterio. Y él me llevó a decir estas palabras. Si esa mujer no es de Dios, Dios mismo me la va a sacar. Y yo le dije, Dios no te va a sacar nada porque vos te tenés que arrepentir de tus pecados. Se permite el adulterio con tal de que la iglesia esté llena y lamentablemente y tristemente no debe ser así. Por eso dice ni los afeminados ni los homosexuales. En otras palabras, hoy por hoy se permite todo tipo digamos, de homosexualidad. El afeminado es aquel que es un varón y que tiene rasgos o se comporta, mejor dicho, como una mujer. Y el homosexual, cuando está refiriéndose a esto, la palabra se está refiriendo tanto a la homosexual femenina como a la masculina, las lesbianas y los homosexuales de los varones. Entonces, justamente lo que decía el apóstol Pablo, porque lamentablemente, hoy por hoy, yo no niego que no puedo recibir a una homosexual dentro de la iglesia, porque por ahí me van a malentender, por ahí se van a confundir. Yo no digo no de no recibir a un homosexual dentro de la iglesia. Lo que nosotros vamos a recibirlo, pero le vamos a hablar la palabra para que pueda arrepentirse y llegar al reino de los cielos, porque en esas condiciones no llega. Yo no lo voy a discriminar en la iglesia. Él puede llegar tranquilamente, ella puede llegar tranquilamente a la iglesia. Lo que no vamos a hacerlo es ponerlo al servicio. Yo no lo puedo poner. Muchas iglesias, con tal de porque tocan bien, porque hablan bien, no le importa si tienen una vida oculta y una vida de pecado oculta, con tal de que tenerlo, que puedan llegar a servir y llenar el altar de gente llevando fuego extraño delante del Señor, porque le permiten que el homosexual, tanto como el afeminado, pueda servir tanto hombres como mujeres cuando tienen este tipo de pecado. Esto es lamentable, que es lo que ocurrió en ese tiempo y que refutaba el apóstol Pablo, porque estos son todos deseos y pasiones carnales, son todos pecados carnales. Entonces, el homosexual no es un endemoniado, lo que tiene son deseos carnales, satisface sus deseos carnales, no lo ve como pecado, pero cuando lo ve como pecado, el que ve que está cometiendo pecado y que el pecado es una transgresión ante Dios, se arrepiente y no vuelve a hacer lo mismo. Por eso hay tantos testimonios de personas homosexuales cambiadas, y gloria a Dios, porque el Señor tiene todo poder. Ahora dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, porque se permite cualquier cosa con tal de que la iglesia no esté vacía, pero lamentablemente se está llenando la iglesia de personas que no son cristianas, ¿sí? Por eso dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios, el reino de los cielos. No van a heredar, ese tipo de personas no van a heredar el reino de los cielos. Porque dice, estos eran algunos de ustedes, pero fueron lavados. O sea, cuando una persona se arrepiente de sus pecados, es transformada por Dios, es lavada, dice, pero fueron lavados, dice, y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de Dios, de nuestro Dios. Esto es lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo. O sea, ustedes fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados delante del Señor y por el Espíritu de Dios son guiados de una nueva vida, de una nueva naturaleza, de una forma nueva de vivir. Esto es lo que quería decir el apóstol Pablo. Por eso dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar por ninguna. Lo que quiere decir, yo te leo este mismo versículo, el verso 12, te lo voy a leer en una versión de la versión moderna, la versión parafraseada, para que comprendamos aún más. Mirá lo que dice. Algunos de ustedes dicen, miren lo que enseña la Biblia parafraseada, ¿no? Dice, algunos de ustedes dicen, soy libre de hacer lo que quiera. Esto es lo que se ha metido entre la iglesia. Muchos dicen, a mí nadie me tiene que decir lo que debo hacer. A mí nadie me va a obligar a hacer lo que yo no quiera hacer. Esto es lo que el apóstol Pablo decía. Miren lo que dice. Claro que sí, que nadie te puede obligar. Pero todo
lo que uno quiere no conviene. Muchas veces no conviene. Lo que uno desea está conviniendo. Porque, ¿cuál es el deseo de nuestro corazón? Poder heredar el reino de los cielos. O sea, ser nueva criatura. El deseo del verdadero cristiano es poder entrar delante de la presencia de Dios, pues poder llegar al cielo. O sea, ¿cuál es la meta que nosotros tenemos? Si nuestra meta es tener plata, nuestra meta es tener casa, nuestra meta es tener mujeres, tener sexo, tener idolatría y cuántas cosas, nunca vamos a heredar el reino de los cielos. La meta de todo cristiano verdadero es llegar al cielo. Por eso la doctrina de la salvación. Por eso estamos aprendiendo la doctrina de la salvación. Y entonces dice, pero no todo lo que uno quiere conviene. Y por eso, dice el apóstol Pablo, no permito que nada me domine. O sea, en otras palabras, yo también estoy sintiendo lo mismo, pero estoy realmente, o sea, estaba hablando de sí mismo. Le dice, yo no me dejo gobernar por los deseos de mi carne. Yo no me dejo dominar por lo deseos de la carne, que era lo que decía el dualismo. Que bueno, si la carne lo desea, bueno, vamos a darle a la carne, en otras palabras, lo que decía el apóstol Pablo. Por eso dice, le dice así, porque le sigue explicando a los corintios, dice, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Hay uno de los pecados que muchas veces no se habla, que es el pecado de la gula, que es lo que decían ellos, ¿no? Lo que creían ellos. O sea, había gente que, en otras palabras, comía desmedidamente, comía. Su vida era comer nada más, continuamente las 24 horas del día comiendo. O sea, esto se había metido, bueno, si tu cuerpo quiere, dale de comer y comer desmedidamente, no importa, no lo goberné, no interesa. Vamos, no hagamos, vamos haciendo así de esta manera porque es lo mejor, es lo que normalmente muchos se pueden llegar a equivocar y pensar que se puede vivir de esta manera. Por eso dice, los alimentos son para el estómago y el estómago para el alimento. Pero también, en otras palabras, lo que le estaba también refiriendo, lo que le decía el apóstol Pablo, era de los apetitos carnales también. De los apetitos carnales del pecado que gobernaban. Por eso dice el apóstol Pablo, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. O sea que nuestra vida le pertenece a Dios, cuerpo, alma y espíritu, y le pertenece totalmente a Dios. Y debe reflejar tanto de afuera como de adentro, o de adentro como de afuera, que somos verdaderos hijos de Dios. Esto es lo que decía el apóstol Pablo y que le estaba enseñando a la iglesia de los Corintios, que en este tiempo nos está enseñando a nosotros para refutar la doctrina del dualismo que se metió dentro de las iglesias y que tristemente y lamentablemente sigue adelante en muchos lugares, siguen adelante metiéndose. Porque dice, mira, en el verso 14, y si Dios que resucitó al Señor, también nos resucitará nosotros mediante su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? Dice, ¿tomaré acaso los miembros de Cristo y lo haré miembro de una ramera? De ningún modo. O sea, no puedo estar diciendo que soy cristiano, pero también viviendo como un mundano. A esto se refiere, viviendo, poniendo el cuerpo con una prostituta. O sea, en otras palabras, adulterando, diciendo que soy cristiano, pero con los hechos negándolo, que es lo que decía el apóstol Pablo. O no saben que el que se une con una ramera en un cuerpo, con ella es, ¿sí? O sea, cuando uno está participando del pecado, no es un hijo de Dios, es un pecador, es un hijo del diablo. No le está perteneciendo a Dios, que es lo que quería decir el apóstol Pablo. Por eso tira por tierra esa mala vida o esa doble vida que muchos cristianos en este tiempo siguen teniendo. Qué triste y que lamentablemente siguen teniendo. ¿O no saben que el que se une a una ramera en un cuerpo con ella es? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor, escuchad lo que dice el apóstol Pablo, verso 16 de 1 Corintios 6, verso 17. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Es un espíritu con él. Huyan, dice el apóstol Pablo, de la fornicación. O sea, huyan de los deseos pecaminosos de su cuerpo. Huyan. Huir es salir corriendo. En otras palabras, ¿qué hacemos cuando vemos el pecado? Muchos dicen, no, yo como cristiano lo enfrento. Yo quiero decirte que somos muy débiles frente al pecado. Y cuando tenemos una tentación de pecado, lo primero que tenemos que hacer es salir huyendo. No, a mí yo no voy a engañar a mi esposa, me decía una persona. Hace muchos años. Yo nunca voy a engañar a mi esposa, estoy enamorado con ella. Y de ella yo le decía, tené cuidado,
Porque yo noto que fulanita de tal en el trabajo está diciendo cosas o está insinuando cosas que te van a llegar. No. Al tiempo lo vi que estaba muy acaramelado, muy cerquita. Entonces lo llamé y le dije, mirá que estás a un punto de caer. Por eso el apóstol Santiago decía que nosotros somos tentados, seducidos por nuestra propia concupiscencia. Hay un deseo en el corazón carnal que tenemos nosotros, por nuestra propia concupiscencia. Y la concupiscencia da a la luz el pecado, y el pecado da a la luz la muerte espiritual. Cuando yo le hablé a este varón, sí, mira esto, mira aquello, hasta que un día cayó. Entonces ya no era mi esposa, no, yo nunca la voy a engañar, era que no se entere la bruja de lo que estoy haciendo. Esto es lo terrible, que es lo que el apóstol Pablo está diciendo y que ocurre dentro de las iglesias triste y lamentablemente. Por eso, pero dice, huyan de la fornicación, todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tiene de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio? Miren lo que dice, que fuimos comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu. Vuelvo a repetir esto, por lo tanto, glorifiquen, o sea, muestren que son cristianos, ¿no? Que glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Miren qué terrible y qué tremendo, porque es algo realmente muy importante que nosotros podamos saber, podamos entender y podamos vivir. El verdadero Hijo de Dios no va a practicar el pecado, no lo practica, no va a ser un practicante del pecado. Y esto es algo tremendo, porque millones de personas se consideran cristianas y muchos se creen que se consideran cristianos y que se han convertido al cristianismo solo por ser llamados cristianos o por frecuentar una iglesia o pertenecer a cierta iglesia de renombre o porque simplemente están dentro, digamos, de la lista de miembros de una iglesia. ¿Esto nos hace cristianos? La verdad que no. El verdadero cristiano lo hace aquel que vive justamente para el Señor, vive en Dios. Cuerpo y alma y espíritu le pertenecen a Dios, y cuerpo y alma y espíritu, tanto lo de adentro como lo de afuera, buscan agradar a Dios. Ahora, la palabra conversión viene del griego epistrefo, que significa dar media vuelta o regresar por el camino que uno ha salido y luego alejarse del pecado y olvidarlos. Esto es lo que dice, lo que significa, lo que quería enseñar, en otras palabras, cuando habla de conversión la Biblia. En otras palabras, lo que significa esta palabra conversión es volverse por entero a Dios. Es volverse por entero a Dios. Esto es lo que es muy importante. Ahora, un verdadero hijo de Dios es guiado por el Espíritu. O sea, tiene el Espíritu Santo de Dios en su corazón. Por eso Pablo hablaba a los romanos en el capítulo 8, verso 9, y dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios muere en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo dentro de su vida, el Espíritu Santo nos conduce a toda verdad en el Señor, y entonces nunca el Espíritu Santo nos va a llevar a pecar. Por eso cuando yo le hablaba a esta persona del adulterio, y él me decía, si no es de Dios esta mujer, Dios mismo me la va a sacar, yo le dije que no, que Dios no le iba a sacar nada, que él se tenía que arrepentir de pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios le tiene que mostrar a la persona que lo que está haciendo está mal. Lamentablemente, hermano, este tipo de enseñanza no se da, ni muchos lo siguen practicando. Por eso que necesariamente, así que nosotros como cristianos debemos entender algo muy profundo, y quiero dejar bien en claro esto. Una persona es cristiana solo si el Espíritu Santo de Dios mora en ella. Punto. ¿Y el Espíritu Santo hacia dónde te lleva? ¿Hacia el pecado o hacia Dios? ¿Qué me responderías? Te lleva siempre hacia Dios. ¿Y en Dios qué? Dios es santo, santo, santo. Y dice que sin santidad va a ser imposible ver a Dios. El otro tema que vamos a tocar va a ser santidad. Por eso quiero que continuemos con esta doctrina de la salvación, porque nos habló profundamente. Ahora, la conversión tiene un comienzo. ¿Cómo comienza la conversión? La conversión comienza con el arrepentimiento.
Ahí comienza, hay un inicio de la conversión y la conversión comienza con el arrepentimiento. Isaías, el profeta Isaías en el capítulo 55, verso 7, dice esta palabra: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Miren lo que dice en este caso Isaías. Lo mismo que dice el Señor Jesucristo en Lucas 13:3. Él dice: antes, si no arrepentís, todos pereceréis igualmente. Cuando el Señor Jesucristo comenzó a predicar su mensaje del Evangelio del Reino de Dios, Él dijo en Marcos 1:15 también: arrepentido y creed en el Evangelio. Fíjense en que la conversión comienza, ¿sí? Comienza con el arrepentimiento. Lo primero que una persona, para ser convertida en cristiana, tiene que arrepentirse de sus pecados, reconocer que está en pecado y arrepentirse de su pecado. Ahora, uno debe arrepentirse y creer, pero esta acción por sí misma no nos hace cristianos. El arrepentirse y creer no nos hace solamente cristianos. El primer paso para la conversión cristiana, como hemos visto anteriormente, necesitamos tener el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? O sea, nos arrepentimos de pecado, ¿sí? Nos arrepentimos del pecado, creemos en el Señor Jesucristo, pero no, eso nos hace cristianos solamente, porque muchos piensan así, entonces dicen: me voy a comportar bien, y entonces para poder el reino de los cielos, pero no se llega por bueno el reino de los cielos, sino porque verdaderamente el Espíritu Santo de Dios nos guía a ese Dios todopoderoso y al reino de los cielos. Ahora, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo de Dios? La respuesta del apóstol Pedro lo dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 38. Pedro dice así: Pedro le dijo: arrepentíos y bautícense en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Escucha bien: y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, para ser un verdadero cristiano nos tenemos que arrepentir, creer y tener el Espíritu Santo dentro de nuestro corazón, que va a guiarnos a toda verdad. Ahora, ¿qué es la conversión? Bueno, es un proceso. Es un proceso que lo hace el Espíritu Santo, que nos guía, ¿no? Porque en el libro de Romanos 8:14 dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo decía: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vuelvo a repetir este versículo que creo que es muy claro, ¿sí? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Te das cuenta? Que es un proceso que el Espíritu Santo va trabajando en nuestros corazones y nos va guiando a toda verdad. Todos hemos visto las maravillas, por ejemplo, porque para dar un ejemplo, para entender lo que es la conversión, nosotros, no sé, vimos lo maravilloso que son una mariposa multicolores, ¿no? Cuando éramos chicos salíamos con nosotros, yo recuerdo que era muy chico con mis hermanas y con algunos vecinos por ahí, nos hacíamos una red y salíamos, ahora no hay mariposas, pero en ese tiempo había cantidad de mariposas y teníamos todo un campo, de frente de mi casa había un campo muy grande, entonces íbamos con mis hermanas y íbamos a cazar mariposas, íbamos a lugares donde había muchas mariposas y cazamos. O sea, uno se admiraba de los colores de esa mariposa multicolores, pero no comienza, ahí no es el comienzo de la mariposa. La mariposa comienza con un diminuto huevito que a la vista humana no se ve, que se transforma en una oruga. Esa oruga está colgada de una rama y el proceso de la oruga después parece que muere, que se seca, pero de golpe empieza a romperse esa caparazón y comienza a salir de a poquito, de a poco, de a poco, de a poco, hasta que se transforma en una gran mariposa que puede volar con un montón de colores. Bueno, exactamente pasa lo mismo en nosotros. La conversión es esto en nuestra vida. Esto es lo que produce, ¿no? El proceso de Dios a través del Espíritu Santo. Nosotros éramos, digamos, esa oruga fea, pecaminosa, ¿sí? Sin atractivo. Eso éramos nosotros. Que el Espíritu Santo de Dios hizo morir a esa oruga para transformarnos en esa hermosa mariposa de multicolores.
Eso es lo que refiere lo que es la conversión, ¿no? Esa asombrosa transformación que tiene, esa metamorfosis que tiene, en este caso, la mariposa. Es la metamorfosis que Dios hace en nuestra vida. Éramos, pero ya no lo somos. Por eso, cuando leíamos el 1 de Corintios, en el capítulo 6, verso 11, dice, esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Esto éramos nosotros, éramos la oruga, éramos los inmorales, los idólatras, los adultos, los afeminados, los homosexuales, los ladrones, los avaros, los borrachos, los difamadores, los estafadores. Éramos y no podíamos ir al reino de los cielos. Pero la metamorfosis, el cambio de Dios, nos llevó a vivir para Dios y a vivir una santidad en el Señor. Por eso que es un proceso, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Somos guiados. Ahora, la Escritura nos dice que vamos a pasar por un proceso de transformación. En nuestro caso, para convertirnos en cristiano, en un verdadero cristiano convertido al Evangelio. Por eso el apóstol Pablo decía allí en Romanos capítulo 12, verso 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es lo que, transformado, ¿no? De ser transformado. Dios quiere que dejemos nuestra mala manera de vivir, nuestra vida antigua de vivir, y cambiemos en dirección correcta, volviéndonos, que dejemos la oscuridad, que dejemos de caminar en esa oscuridad y caminemos en el camino de la luz, en el camino del Señor. Por eso el apóstol Pedro decía en el capítulo de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, verso 19, esta era la palabra que el apóstol Pedro hablaba, decía, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Miren qué tremendo es esto. Miren qué terrible es esto. Esto es maravilloso. Esto es lo que significa una persona, un verdadero cristiano, que se arrepintió y busca que es transformado. Su mente ha sido transformada, su vida ha sido transformada, tanto cuerpo, alma y espíritu han sido transformados. La conversión, ¿sí?, nos da una nueva vida convertida hacia Él. Por eso, fíjense cómo dice el verdadero, miren el enfoque que tiene un verdadero hijo de Dios. Ahí empieza a notarse un verdadero hijo de Dios, hermano. Cuando, como dice Mateo capítulo 6, 33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. O sea, buscar el reino de Dios y su justicia no es fácil. Es obvio que no es fácil, que hay que luchar para vencer. De hecho, que el apóstol Pablo tuvo que vivir una vida cristiana y vivir luchando contra el pecado para poderlo vencer. O sea, no es fácil. Nuestro cuerpo siempre tenemos una naturaleza caída, nos va a llevar a pecar. Pero cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, no vamos a cometer el pecado. Si bien podemos equivocarnos, no practicamos el pecado. Porque vos me podés decir, no, pero yo sé que hay uno dentro de la iglesia que siguen siendo lo mismo. O sea, ese no es un hijo de Dios. Viste, como yo un día hablaba con una persona y esta me decía, yo la verdad que para ser como ese, me lo señalaba, ¿no? A cierta persona, a X persona, me decía, pero yo para ser como ese, yo no quiero ser cristiano. Ese dice que se bautizó, dice que para ser cristiano él se bautizó, pero vive una vida, y yo lo conozco, es mi suegro, vive una vida deplorable, pero dice ser cristiano. Eso es terrible, eso es tremendo. Por eso que nosotros luchamos con el pecado. El apóstol Pablo luchaba con el pecado. Él luchó verdaderamente contra su propia carne para vencer. Nosotros debemos luchar con nuestra propia carne para vencer. Luchamos. El apóstol luchó con su carne, después de haber sido convertido, después tuvo ese encuentro allí cuando iba a Damasco a matar gente, que tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, tu vida no fue la misma, pero tuvo que luchar con el pecado, de hecho que lo luchó. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, bendito sea el nombre de Jesucristo. Capítulo 7 de Romanos, 7 de Romanos. Capítulo 7 de Romanos. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Aquí estamos. Bien. Vamos a leer del verso 7 en adelante. ¿Qué diremos, pues?
la ley es pecado de ninguna manera, pero yo conocí el pecado, yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no me dijera no codicéis. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, pero sin la ley del pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido al mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, y a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión de mandamiento, por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin que por el mandamiento el pecado llegase a ser solamente pecaminoso. En otras palabras, lo que está diciendo, vino la ley a mi vida. Yo a través de la ley de Dios pude conocer lo que era pecado. Entonces yo practicando ese pecado era muerto. O sea, en otras palabras, que yo estaba dentro de la muerte. Por lo tanto, me arrepiento de haber hecho esto, y entonces yo quiero seguir viviendo por la palabra de Dios, estando en la palabra de Dios. En otras palabras, lo que está diciendo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vencido por el pecado. Miren lo que luchaba. Dice el apóstol Pablo, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, es una lucha que uno constantemente lucha contra el pecado para poder vencerlo, y de hecho que Dios nos da la fuerza a través del Espíritu Santo. Por eso que nos da el Espíritu Santo, que no estamos solos para enfrentar el pecado, sino que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos guía a toda verdad, porque si no nosotros hubiésemos agarrado para cualquier lado. Por eso dice el apóstol Pablo, dice allí en el verso 24 de Romanos capítulo 7, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con mi mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Yo quiero realmente vivir para Dios, ya no quiero vivir para vivir pecando. Esto es lo que justamente decía el apóstol Pablo. Por eso cada uno de nosotros va a tener que pelear contra el pecado. El pecado ya no mora en nosotros, ya no lo deseamos, pero sí el pecado va a tratar de llegar a nuestro corazón y volvernos a llevar a la oscuridad. Por eso no debemos bajar los brazos y pelear en el nombre de Jesucristo contra nuestra propia carne, vencer nuestros propios deseos, porque cada uno de nosotros tiene propios deseos. Por eso que en ese tiempo, cuando Pablo estaba predicando y estaba enseñando a los corintios, ellos estaban con el tema del dualismo, y ellos decían, bueno, si el cuerpo hay que satisfacerlo, demos rienda suelta y libremos al cuerpo para que viva de acuerdo a lo que quiere, y entonces ya está todo bien. No es así. Lamentablemente, para muchos sigue siendo igual, pero Dios no quiere esto para sus hijos. Por eso, cuando una persona es librada del pecado, es librada completamente del pecado, vive para Dios, no vive para el mundo. Vive para Dios y obedece al Señor. Ahora, Dios siempre nos va a dar la ayuda para vencer el pecado. ¿Por qué nos da la ayuda para vencer el pecado? Porque Dios quiere darnos la vida eterna. El apóstol Pedro decía en 2 de Pedro 2, versos 3 al 9. Verso 3 dice, 2 de Pedro capítulo 3, verso 9. 2 de Pedro capítulo 3, verso 9. Repito esto. El Señor no retrasa su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué tremendo es esto. Esto es algo maravilloso, esto es algo poderoso, eso es lo que Dios quiere de nuestras vidas, esto es lo que Dios habla en nuestros corazones. Ahora, ¿cuál es el resultado de la conversión? El resultado de la conversión, el apóstol Pablo lo expresa y lo enseña allí en 2 de Timoteo 4, 7 y 8, capítulo 4, versos 7 y 8, Pablo lo explica de una manera muy tremenda.
Porque Pablo era en el momento que iba a ser sacrificado, que el momento que le iban a cortar la cabeza por la causa de Jesucristo. Él ya había vivido una vida realmente maravillosa en Dios, porque había entendido esto y vivía luchando con su propio pecado, que es lo que vas a luchar vos y lo que lucho yo. Todos luchamos contra el pecado, pero quédate tranquilo, que el pecado nos enseñorea de vos, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios reinando en nuestros corazones y que nos da la victoria. Pero también el apóstol Pablo explica cuál es el final, o sea, cuál es el final de esta conversión, ¿sí? El resultado final de la conversión. Y dice esta palabra, ¿por qué? Dice, como te decía en 2 Timoteo 4, 7 y 8, he peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla, o sea, la batalla contra el pecado. He acabado la carrera, he guardado la fe, o sea, no negué la fe, seguí adelante, guardé la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Sí? ¿Me estás entendiendo? Miren qué tremendo es esto. ¿Cuál es el resultado final de la conversión? ¿Por qué nosotros, o sea, cuál es el premio, en otras palabras, de la conversión de nuestras vidas? Y el premio es la corona de justicia. Esa es la meta que nosotros debemos tener como cristianos, la corona de justicia, la cual nos dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, dijo el apóstol Pablo, sino también a todos los que aman su venida. Y nadie ama la venida del Señor si no es guiado por el Espíritu Santo y si no es un hijo verdadero de Dios. ¿Me comprendés? ¿Por qué es necesaria la conversión? Cuando vos ves una persona que sigue practicando el pecado, es porque nunca fue cristiana. Una persona verdadera en Jesucristo no practica el pecado. Puede equivocarse, puede fallar, pide perdón a Dios, sabe que estamos en un cuerpo que es pecaminoso y puede equivocarse. No estoy haciendo apología del pecado, pero se puede equivocar. Pero cuando se arrepiente alcanza misericordia. ¿Ha comprendido lo que significa conversión? Ahora que entiendo lo que es la conversión, necesitamos practicar lo que hemos aprendido. ¿Sí? Necesitamos practicar lo que hemos aprendido. En oración nosotros debemos pedirle a Dios que nos ayude para arrepentirnos si todavía seguimos practicando el pecado, de arrepentirnos para poder ser convertidos. Podemos pedirle ayuda a Dios para poder vencer todo este tipo de situaciones que nosotros estábamos viviendo, para poder vencer todo lo que nos lleva directamente a las tinieblas. Por eso yo quiero que en esta tarde le puedas decir a Dios, le puedas decir al Señor, ayúdame, porque sé que estamos todos luchando con nuestra carne pecaminosa. Oramos a Dios, amado Padre y Dios de los cielos. Gracias por esta enseñanza, Señor, de la doctrina de la salvación. Y gracias por mostrarnos lo que significa la verdadera conversión, Señor, de ser nuevas criaturas. Gracias porque nos diste la posibilidad de comprender lo que significaba el dualismo en el tiempo de Pablo, Señor. Que ellos decían, Padre, que había que satisfacer sus deseos carnales, que el alma era buena, pero que la carne era mala, por lo tanto había que satisfacer los deseos carnales. Padre, Señor Dios de la gloria, Dios eterno y misericordioso, yo te ruego, Padre, que en este tiempo tú puedas obrar en el corazón de tu pueblo y cada uno de tus hijos pueda comprender la grandeza de tu gloria. Padre, como dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo tanto, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Padre, Dios de la gloria, gracias por darnos la oportunidad de conocer tu palabra y gracias por guardarnos la corona de justicia, la cual nos dará cuando lleguemos al reino de los cielos. Allá vamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Gracias a Dios le damos por la enseñanza que en este tiempo el Señor nos está dando, en este momento tan maravilloso, por gracia y misericordia de Dios. Que el Señor te bendiga. Estamos nuevamente el día martes con la doctrina de la salvación. Continuamos. Hay varios puntos más que debemos aprender y es maravilloso escuchar su palabra. Amén. Mañana miércoles, 19 horas, escuchamos la palabra de Dios, la prédica de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Compartí con otro
el Evangelio de Dios. Paz del Señor.